Gracias a Fer y a Alex para dirigirnos esta mañana en este tiempo. El día miércoles, en nuestro estudio bíblico, estuvimos aprendiendo por qué es importante que cantemos juntos al Señor, cómo debe ser nuestra alabanza. De hecho, este próximo miércoles continuaremos hablando acerca del tema de la alabanza en la iglesia. Así es que aquellos que pueden estar acá con nosotros, les invito a que nos acompañen y que juntos podamos aprender acerca de esto. Estamos agradecidos el día de hoy por estar juntos nuevamente y quisiera esta mañana invitarles a ir a la palabra del Señor. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos, muy cerca de comenzar una campaña. Ya les voy a hablar un poquito más adelante al respecto, pero quisiera que a partir del día de hoy, podamos todos poner en nuestra mente una sola idea y que podamos ir juntos a través de la Escritura, a través de una idea que tiene que ver con el lugar más hermoso. Si yo les digo el lugar más hermoso, ¿qué vendrá a sus mentes? Me pregunto. Algunos ha de ser de terror esa idea, ¿verdad? No queremos que nos cuenten, pero pensar en lugares hermosos que podemos visitar todavía o que en alguna vez visitamos y tenemos ese recuerdo, siempre es algo agradable. No sé si traerá esos recuerdos, en algunos casos nostalgia. Yo pensaba algunos lugares hermosos que tengo así marcados en mi vida y tengo, varios lugares, quizá uno muy en específico pensando en juventud, en niñez. Recuerdo la casa donde mis abuelos vivían, la casa donde mi mamá se crió, donde mamá vivió toda su infancia y adolescencia hasta que se la llevaron, hasta que la fue a sacar ahí mi papá. Pero este lugar para mí tiene recuerdos muy especiales porque, era un campo muy grande, un espacio abierto. Cada vez que pensaba en eso, el recuerdo es de diversión, de alegría, de disfrutar. Hay un árbol en esa casa que todavía lo sueño a veces. Sueño que me estoy cayendo del árbol porque fue el primer árbol que escalaba y solo llegaba a esa casa y recuerdo subir ese árbol y entonces estar ahí emocionado, escalándolo. Nunca me caí, pero siempre tengo esto como una pesadilla. Creo que todos los psicólogos que hay en la iglesia me podrán ayudar algún día a superar ese problema, pero tengo esa idea de ese lugar con unos campos enormes de árboles de mandarinas que nunca pude comer, por cierto, no nos dejaban, pero había muchísimos. Un lugar hermoso con grandes recuerdos. Y digo, no sé qué lugares tendrán ustedes marcados así en su vida como un lugar hermoso. Pero no estamos ahora para hablar de lugares hermosos. Quiero que pensemos qué viene a su mente cuando piensa en la iglesia. Cuando pensó el día de ayer por la noche, planeó, no sé si lo hicieron de esta manera. Por costumbre yo preparo el sábado en la noche lo que vamos a usar el domingo y todo lo que nos preparamos para el domingo desde el sábado por la noche. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en la iglesia? ¿Cómo ven la iglesia? ¿Qué ideas trae? ¿Le provoca esta misma emoción, esta misma alegría de los recuerdos de un lugar hermoso? ¿O pensamos en la iglesia como, otra vez la iglesia? Ay, volver a ver ese hermano, ojalá no se siente a la par mía. Y ni modo, le volvió a tocar al lado. Vemos la iglesia como el lugar más hermoso. Porque si no, yo quisiera durante esta mañana comenzar, pero lo haremos por varios días más. Quisiera que todos nosotros podamos convencernos que el lugar más hermoso es la iglesia. No por su estructura, no por el edificio, no por las personas que la componen. Es el lugar más hermoso porque para Dios es el lugar hermoso.
Y quisiera mostrarles y que juntos podamos reconocer el día de hoy por qué llamamos a la iglesia el lugar más hermoso. Y es que cualquier idea fuera de lo que vamos a comenzar a hablar a partir del día de hoy no estará fundamentado con lo que la Escritura enseña, y entonces queremos fundamentar nuestro entendimiento de la iglesia con lo que la Escritura enseña. Este gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, él escribió que la iglesia es el lugar más amado, el lugar más querido sobre la faz de la tierra. Y el argumento que él tenía para decir esto es que decía: la iglesia es elegida por el Padre, es comprada por Cristo el Hijo y es fortalecida por el Espíritu Santo. Así de preciada y así de valorada es la iglesia para Dios. Así debería ser para nosotros el entender o el ver de la iglesia. Por eso decía Spurgeon que la iglesia es el lugar más hermoso. Y sé que vendrán diferentes argumentos ahora. ¿Cómo lugar hermoso? Pero, y ya vamos a hablar un poco de esto, pero quiero que hoy valoremos lo que para Dios es la iglesia. Quiero leer una cita más de lo que dice Spurgeon. Él decía: nada en el mundo es más querido para el corazón de Dios que su iglesia. Por lo tanto, siendo suyos, pertenezcamos también a ella, para que por nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros trabajos, nuestros dones, podamos sostenerla y fortalecerla. Creo que es necesario predicar esto en este tiempo, porque bueno, cada generación, yo creo, y cada cierto tiempo, todos nos enfrentamos al desafío de definir bíblicamente lo que es iglesia. Porque en la medida en que van pasando los días y vivimos en medio de este mundo corrupto y pecaminoso, nuestro entendimiento de las verdades, nuestro entendimiento de lo que Dios ha establecido, frecuentemente va perdiendo su forma, su sentido original. Entonces necesitamos constantemente recordarnos cómo la Biblia habla, cómo la Biblia enseña acerca de diferentes temas, y en esta ocasión trataremos acerca de la iglesia. Si el Señor nos permite, en la mañana de hoy aprenderemos y veremos en la Escritura cómo Cristo nos muestra que la iglesia es hermosa porque Él la ama, porque Él la santifica y porque Él la glorificará. La iglesia es hermosa porque Cristo la ama, Cristo la santifica y Él la glorificará. ¿Por qué queremos aprender esto? Para que todos, bajo ese entendimiento, podamos comprometernos al propósito eterno que Dios tiene con la iglesia. Para que todos podamos sumarnos a este propósito que el Señor estableció desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, que todos podamos sumar hacia ese propósito eterno. La mañana de hoy aprenderemos 3 verdades eternas sobre cómo Dios ve la iglesia. Y para esto quisiera pedirles que entonces podamos leer en las Escrituras la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 27. Sé que al iniciar la lectura, pues las esposas que están acá se van a emocionar y van a decir: gloria a Dios, qué buen día el que vine, pero bueno, no es necesariamente lo que vamos a comenzar leyendo. Oh, ya suena este versículo y uno dice: ya les cayó aquí a los maridos ahora. Pero no es ahí donde vamos a ir, pero quiero que prestemos atención a lo que la Escritura enseña el día de hoy. Vamos a ver acá 3 verdades eternas sobre cómo Dios ve la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero miren cómo hace esta comparación el apóstol Pablo. Dice: maridos, no tienen que hacerlo a su manera, no tienen que hacerlo de la forma en que a ustedes se les ocurra. Aquí les doy el modelo. Y ese modelo es donde ahora queremos poner nuestra atención. Y les dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos esta mañana? Padre, queremos agradecerte el día de hoy, la bendición enorme, Señor, que tenemos de estar nuevamente juntos. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar, podemos gozarnos, podemos regocijarnos, Señor, en el privilegio que nos concedes de estar reunidos en tu iglesia, en la iglesia que amas, en la iglesia que escogiste y la iglesia que estás preparando, Señor, para tu gloria, mi Dios. Gracias por permitirnos ser parte de ella y gracias por permitirnos, Señor, vivir esta comunión hermosa, este gozo hermoso al poder reunirnos el día de hoy. Por favor, Señor, permítenos hoy que nuestros corazones, nuestras mentes sean informadas, pero nuestros corazones puedan ser transformados a ver la iglesia como tú la ves, a valorar la iglesia bajo tu verdad. Por favor, Señor, ayúdanos. Te damos las gracias por permitirnos estar juntos aquí el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les decía que en el texto que estamos leyendo esta mañana, Cristo nos enseña 3 verdades eternas acerca de cómo Dios ve la iglesia. Y estas 3 verdades que vamos a ver en los próximos minutos serían las siguientes, por si quieren tomar nota o quieren comenzar a observarlo. En el versículo número 25 aprendemos que la iglesia es hermosa porque Dios la ama. En el versículo 26 reconocemos que la iglesia es hermosa porque Dios la está santificando. Y el versículo 27 nos muestra cómo la iglesia es hermosa porque Dios la glorificará. Con eso en mente vamos a abordar nuestro texto y creo que necesito comenzar poniéndoles un poco en contexto para no dejar a nadie con las ganas de las primeras palabras del versículo 25. Esta sección de Efesios 5, 25 al 27 se encuentra dentro de la sección práctica de la carta de los Efesios. Ya hace unos meses el pastor Cristian terminó de predicarnos toda esta carta. El apóstol Pablo acá específicamente está hablando acerca de la vida cristiana, cómo vivir esta vida como creyentes, pero acá de manera específica está hablando acerca de instrucciones sobre el matrimonio, pero de manera tan hermosa vemos la comparación que el apóstol Pablo hace acá, señalando cómo el marido debería amar a su esposa, y entonces nos presenta una escena, un panorama hermoso diciéndonos, debes hacerlo como Cristo ama a la iglesia. Y de esa idea es de donde quiero que hoy podamos reconocer cuán valiosa es la iglesia para Dios, cómo Dios ve la iglesia, mostrándonos este gran amor, este amor sacrificial de Cristo por su iglesia, su empeño y propósito por hacer de la iglesia una iglesia santa, pura, gloriosa. Quisiera que mientras observamos estos versículos, no pensemos solamente en el matrimonio cristiano, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones al estar en este texto, sino que podamos hoy poner nuestra atención sobre la hermosa perspectiva de Cristo sobre su iglesia. Cómo Cristo ve hermosa, cómo Cristo ve amada y gloriosa a su iglesia. Lo cual debería de inspirarnos a nosotros a responder de la misma manera a la iglesia del Señor. Así es que veremos acá 3 verdades eternas sobre cómo Dios ve la iglesia. La primera de estas verdades que encontramos en el versículo 25 es que la iglesia es hermosa solamente porque Dios la ama. Y eso es lo que nos dice el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero dice de manera muy clara, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia. El amor de Dios hacia la iglesia es lo que la embellece. La iglesia no es hermosa, como dije hace un momento, por sus miembros, aunque si hubiera votación por los miembros, bueno, no nos iría tan mal, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Miren al lado. Es que les hizo falta ahora decir, mira el que está a su lado y dígale, qué lindo eres. Bueno, ahora entienden el fundamento bíblico de Hugo para decirles eso cada vez, ¿verdad? Iglesia, qué hermosa eres, a eso se refería. Pero la iglesia no es hermosa por los miembros que tienen. La iglesia no es hermosa por los pastores, tampoco, obviamente. La iglesia no es hermosa por el lugar donde está ubicada, ni por los edificios en los cuales se reúne. La iglesia es embellecida a través del amor de Dios. Esto es lo que hace bella la iglesia. Es interesante que descubría al revisar este pasaje que en todo el Nuevo Testamento esta es la única ocasión en que se habla acerca del amor de Cristo por la iglesia. Ahora, también creo que es importante hacer notar que cuando aquí dice que Cristo amó a la iglesia, este verbo amar acá es una referencia a un amor que no es egoísta. Lejos de ser egoísta, habla acá de un amor que se preocupa por el bien supremo del ser amado. Un amor que no está preocupado por cómo me aman, cómo me responden, cómo se lo gana el amor. Es un amor incondicional. Esta es la manera en que somos o que la iglesia es amada por Dios. El amor de Dios por la iglesia no es un amor común, no es un amor como este, si tú me amas, yo te amo, pero si tú me dejas de amar, me la vas a pagar. No es este amor, no es este amor al que vivimos acostumbrados. Yo te amo hasta que me pagues los gustos. No es un amor condicional. Te amo, pero debes lavarme y tienes que cocinarme rico. Y si no me cocinas rico, entonces quizá ya no te amo. No es un amor restringido por edades. No, este es un amor incondicional. Es un amor perfecto. Y quizá lo más claro, es un amor sacrificial. Esta es la manera como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25 nos dice que Cristo amó la iglesia. Y la referencia a amó a la iglesia es la amó antes de que fuese perfecta. Amó a una iglesia imperfecta, pecadora, una iglesia que no estaba santificada. Lo cual debe de hacernos saber que el amor de Cristo para la iglesia no depende de nuestra condición, no depende de cómo hemos sido, de cómo somos. El amor de Cristo solamente es dado. Es exactamente su amor lo que transforma en hermosa la iglesia que Él compró. No es que pensó en, wow, qué perfección, qué belleza de personas están ahí y entonces les voy a amar. No. Claramente la Escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿alguien lo recuerda de memoria? Porque a mí se me olvidó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, imperfectos, corruptos, malvados, Él nos amó. Entregó a Cristo, entregó a su Hijo por nosotros. El amor de Dios, la iglesia es hermosa porque Dios la ama. Esto es lo que hace hermosa la iglesia. Por supuesto, la iglesia, hablo de la iglesia en general, no es perfecta. La iglesia está compuesta por pecadores, redimidos, sí, salvados por Él, sí, pero pecadores al fin y al cabo.
Es el amor de Cristo lo que hermosea la iglesia. Dios ve su iglesia hermosa porque la ama. No porque ella lo merezca, no porque ella como tal, la iglesia ha hecho buenas obras, no porque la iglesia hizo cosas lindas para ganárselo, no, en ninguna manera. Ahora, quiero que puedan observar conmigo ahí mismo en el versículo 25, que no solo demuestra su amor para con la iglesia y que este amor es el que la hermosea, sino que además nos hace saber acá que Cristo muestra ese amor con una entrega total, y es que así es como se ama. Este es el amor comprometido, una entrega total. Nosotros no lo podemos observar mucho en nuestras traducciones en español, pero la construcción de la frase de se entregó a sí mismo por ella enfatiza el objeto por el cual Cristo entregó su vida. O sea, trata de resaltar el por qué Cristo entregó su vida. Y claramente indica que Cristo entregó su vida por la iglesia. No se trata de que cuando tenemos estas imágenes en la Semana Santa de la pasión y que Cristo llegó ahí, bueno, era en obediencia al Padre, sí, era parte de un propósito eterno, sí, pero el motivo específico por lo que dice el versículo, el objeto directo por el cual Cristo entregó su vida, era la iglesia. ¿Cómo Cristo ve la iglesia? La ama. Incondicionalmente la ama. ¿Y cómo se muestra ese amor? Que se entregó por ella. El amor de Cristo reflejado en este versículo no es teoría. No vivimos en días en los que no es caro decirle a alguien te amo ahora. ¿No es cierto? Es fácil decirle a alguien, te amo. Pero ¿no es cierto que muchas veces esas palabras solo son teoría y no están acompañadas de evidencias, de acciones, de actos que reflejen que ese amor que dice, que expresa, sea real a la hora de mostrarlo, a la hora de expresarlo? Bueno, el amor que Cristo mostró no era solo decir yo los amo, sino que se refleja al entregarse por la iglesia. Así que ese amor no es teoría, no es pasivo, es un amor práctico, es activo, es sacrificial, es notorio a todos. El Señor le decía a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Hablamos de amor que se vea, que se entregue. Cristo lo hizo. Así es como Cristo ama a la iglesia. Y es ese amor que Cristo le da a la iglesia, el que hace que la iglesia sea hermosa. Ya les he dicho en otras ocasiones, y me encanta recordarlo, y casi que cada vez que lo recuerdo, tengo imágenes en mi mente. Pero cómo me encanta el día de la boda. Cómo me encanta estar parado. El día de mi boda yo lo recuerdo bien y lo recuerdo con agrado, obviamente. Este año vamos a cumplir 20 años de casados, Dios mío. Pobre Pati. Pero recuerdo siempre con tanta emoción el acto de estar casando a alguien y estar parado al lado del novio cuando ese hombre ve que viene entrando esa mujer y la manera en que esos ojos brillan, porque, bueno, obviamente esa mujer es la mujer más hermosa para sus ojos. Y ese momento es casi el momento en que la va a ver más hermosa que nunca. Iba a decir, en ese momento está ciego, pero no es que esté ciego. No es que esté ciego. No es eso. Pero es que hay tantas cosas alrededor, hay un momento, hay tanto que embarga ese instante que hace que ese momento sea completamente único. Y he estado, no una vez, muchas veces, en muchos de esos momentos y estoy parado ahí a la par del novio.
Y yo he visto cómo a muchos hombres les comienzan a rodar las lágrimas al ver la bella mujer que viene caminando ahí. La ven y es como, ¡oh! Y quizás de pensar, ¡oh, es mía! Hoy me la llevo, la tomé, ahora es mi esposa. Y no sé qué tantas cosas serán, pero ese momento, para todos los que estamos ahí, yo estoy a su lado y como testigo de ahí estoy viendo y digo, verdaderamente qué hermosa esa mujer, no necesariamente por cómo físicamente sea, pero es que el amor que ese hombre está mostrándole ahí, la hermosea. Esa mujer cuando va caminando hacia el altar, se vuelve la sensación del momento. ¿No es cierto, mujeres que se casaron ya? Cuando van entrando ahí, van sintiéndose como que van en el desfile de modas y todos los reflectores sobre ustedes. Y entonces van caminando y toda la gente, ¡wow! Si vieran en cámara lenta la escena, es todo el mundo, ¡wow! La gente está ahí asombrada de ver tanta belleza a partir de, no solo como ellas se ven, es que este gran amor que están expresándole, este gran compromiso que están expresándole, realmente las hermosea. ¿Alguien se quiere casar, por cierto? Por si acaso. Ahora, nuevamente, cuando pensamos en la iglesia, nuestro asombro es todavía más profundo. Porque en cada boda a la que asistimos, usted está viendo que viene entrando una mujer preciosa caminando. Y viene hacia los brazos de este hombre y la recibe con gran amor, pero es como un entendimiento mutuo. Pero ustedes se imaginan cómo sería a Cristo el santo, el perfecto, el justo, parado en el frente y esperando ver entrar a su novia, y viene entrando esta novia toda chueca, rota, sucia, esta novia que no se merece en nada al hombre que está esperando por ella, el hombre que está dispuesto ahí por ella. Viene entrando esta mujer a la cual la Escritura trata como una adúltera, una infiel, y viene paseándose por ahí todavía con olores de otros hombres, con apestar del pecado, con suciedad a más no poder, y todo aquel momento hermoso está completamente opacado, y este sería el momento para decir, no te cases con ella, agarra a otra. Y Cristo amó a la iglesia, siendo aún pecadores. Nos tomó a cada uno y dijo, son mi novia. Les amo, independientemente de lo que sea. Esto hermosea la iglesia. El apóstol Pablo dice claramente que solo al final de los tiempos, solo hasta el final de los tiempos, la iglesia será presentada a Cristo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice Efesios 4:11 y el versículo que sigue acá, el 27. Hasta el final de los tiempos, pero cuando nos tomó, cuando nos amó, cuando escogió la iglesia, era completamente imperfecta. No era merecedora de ese amor, pero Cristo nos amó. Y esto hace la iglesia hermosa. Si pensamos como la iglesia, ¿a qué nos referimos como la iglesia hermosa? Bueno, es que Cristo, su amor, como Dios le ama, como Dios ama a la iglesia, es lo que le hermosea. La iglesia es hermosa no por lo que ha hecho, no por sus méritos propios. La iglesia es hermosa porque Dios la ama incondicionalmente. Estamos viendo 3 verdades eternas sobre cómo Dios ve la iglesia. La primera de ellas es que la iglesia es hermosa porque Dios la ama. Miren por favor en el versículo 26, Efesios 5:26. Veamos una segunda verdad eterna, es que la iglesia es hermosa. No solo porque Dios la ama, sino que dice este versículo que Dios la está santificando.
Y quiero que presten atención a los detalles de este precioso versículo. Dice que el versículo 25 termina diciendo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero aquí hay aquí hay un propósito de este gran amor. Y dice que es ¿para qué cosa? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la iglesia no solo es hermosa porque Dios la ama, sino que la iglesia es hermosa porque Dios está obrando en ella para hacerla santa y para hacerla pura. Esto es lo que hace que la iglesia sea tan hermosa. Aquí en el versículo 26 podemos entender cómo esta santificación que se está trabajando en la iglesia le hermosea. Miren, la primera frase dice que es para santificarla. Ese santificarla nos indica que la iglesia es hermosa porque Dios la ha escogido, la ha apartado. El para que está ahí en el inicio del versículo marca que este es el propósito inicial del amor de Cristo. Cristo amó a la iglesia como propósito de el propósito de amarla es santificarla. Este verbo santificar que nosotros leemos ahí significa separarlo, apartar algo para Dios, separarlo de su uso habitual para un uso santo, para un uso divino, un uso apartado para el Señor. Y la manera en que está escrito este verbo nos indica que este es un acto decisivo. Quiere decir que Cristo apartó a la iglesia en el momento mismo de su redención. No es algo que hará más adelante, es algo que fue hecho ya en el acto de la redención. La santificación como este proceso, como este acto posicional, ocurre cuando somos justificados. En el momento en que venimos a Cristo, somos hechos parte de la iglesia y de inmediato somos santificados. Cada creyente está santificado desde el momento en que creyó en Cristo. Dios nos ve como santos. Cantamos este himno de... ¿cómo se llama? No, estoy pensando en cuando habla de cómo su justicia fue imputada a nosotros. Cómo la vida justa de Cristo fue imputada a nosotros. Nosotros no somos justos para nada. Nosotros no somos buenos para nada, pero en el momento en que una persona reconoce a Jesucristo, obtiene la justicia de Cristo, le es otorgada y somos hechos santos por Él. Eso es lo que sucede con la iglesia. Desde el momento en que creemos, Dios nos ve como santos en Cristo. Entonces la iglesia es hermosa porque ya no le pertenece al mundo. La iglesia le pertenece a Dios, está apartada para Dios. La iglesia no vive para lo que el mundo dicte o decida. El Señor Jesucristo oraba en el Evangelio de Juan, en esta oración hermosa en el capítulo 17. El Señor oraba y decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la iglesia es hermosa porque es santificada por Dios, pero el versículo continúa diciendo que habiéndola purificado, el verbo purificado que aparece ahí significa limpiar de toda impureza. Y otra vez, este es un acto que sucede cuando Cristo se entregó. La iglesia es completamente purificada. Este acto inicial ocurre en la cruz. En la cruz la iglesia es santificada, es purificada, somos limpios. Dios nos ve justos por medio de Cristo. Sin embargo, vivimos un proceso que ya hemos aprendido en otras ocasiones de santificación
un proceso de santificación progresiva. El Señor nos va transformando y el Señor va renovando nuestro entendimiento. El Señor va transformándonos a través de su palabra. Ya Cristo nos limpió del pecado. Gracias al Señor por ello. Pero el Señor sigue purificándonos cada día por medio de su verdad. Por eso es que los creyentes, aunque usted no lo crea, los que tienen a su lado pecan todavía, son pecadores. Cristo sigue obrando sobre sus vidas. Cristo sigue trabajando sobre sus vidas. Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios. Por eso la iglesia es constantemente necesitada de la palabra del Señor. Por eso nos reunimos cada ocasión para meditar en la palabra. No venimos aquí para darles técnicas para que sean prósperos, técnicas para que se recuperen lo que el enemigo les robó. Garabato les dan cuando les hablan de esto. No estamos acá para aprender a ser exitosos. Estamos acá para vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo aprendemos a vivir bajo la voluntad soberana de Dios? Por su palabra. Es su palabra la que nos va purificando, es su palabra la que nos va santificando, es su palabra la que nos corrige, la que nos va instruyendo cada vez. Es el efecto extraordinario de la palabra, el efecto único de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Dios no solo ve la iglesia como santa, sino que cada día la está limpiando. Y el versículo 26, vean cómo termina diciendo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento del agua por la palabra. Esta frase del lavamiento del agua, bueno, es una manera simbólica en que aparece ahí, pero a lo que está apuntando es a esta obra que estoy hablándoles, esta obra regeneradora y santificadora que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. La palabra lavamiento que aparece acá, la utilizaban en el tiempo bíblico para referirse a un baño completo, como una limpieza total. Cuando alguien toma y dice, no, hoy sí me voy a bañar bien. Bueno, vale la pena, una vez al tiempo. Ahora, pero ¿cómo sucede esto en la vida del creyente? ¿Cómo el creyente vive, experimenta este lavamiento? Es por la palabra. Entre más cerca un creyente está de la palabra, entre más cerca la iglesia está de la palabra, más efectivo es su proceso de regeneración. Hermanos, ustedes nunca han estado sentados acá y han experimentado cómo la palabra va reformando nuestra manera de pensar y uno va cayendo y diciendo, así es como el Señor nos pide. Esto es. Yo recuerdo cuando leí la frase inicial de maridos, amad a vuestras esposas. Yo no prediqué en Efesios, el pastor Cristian nos predicó en Efesios, pero cuando yo estaba haciendo la carta a los Colosenses, recuerdo cuando llegamos a esta sección y recuerdo cuántas cosas venían a mi mente y cuántas cosas hablamos con algunos de ustedes, considerando lo que el Señor nos estaba enseñando en este pasaje. Mujeres, estar sujetas a sus maridos, maridos, amad a vuestras mujeres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, qué hijo, ¿verdad? Bueno, pero no es el tema, no estoy ahora para enojarme aquí, hermano. Entonces, lo que quiero decir es que la regeneración en nosotros ocurre cuando escuchamos, cuando creemos, cuando recibimos el Evangelio. Esta santificación progresiva, este proceso de regeneración ocurre cuando la palabra de Dios va transformando nuestro carácter, cuando nosotros nos vamos moldeando, no al mundo, sino que nos vamos moldeando a la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo en el aposento alto con sus discípulos, en el capítulo 15 de Juan, les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa es la palabra que nosotros necesitamos.
Entonces la iglesia no solo es hermosa porque Dios la ama, la iglesia es hermosa y se vuelve cada vez más hermosa a medida que es transformada por la palabra de Dios. La iglesia se hermosea cada vez que se está transformando a través de la palabra de Dios. La pureza espiritual viene a nuestras vidas a través del poder de su verdad. Por esto la iglesia llamamos ahora a la iglesia el lugar más hermoso. Por estas tres verdades que estamos viendo como tres verdades eternas de cómo Dios ve la iglesia. Dios la ama a la iglesia y eso hace que sea hermosa. Dios la está santificando y esto hace que sea hermosa. Pero el versículo 27 nos muestra una tercera verdad eterna. Y es que la iglesia es hermosa porque además de que la ama, además de que la está santificando, Dios la glorificará. Miren qué palabras tan alentadoras y tan llenas de esperanza hay en el versículo 27 para todos nosotros. Dice, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo, ¿cómo? Una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, este versículo es como el cierre de la enseñanza del apóstol Pablo acerca del amor de Dios por la iglesia, de cómo Dios ve la iglesia. Y muestra acá que el propósito final de su sacrificio, del amor mostrado a través del sacrificio, pero además el propósito final de la santificación para la iglesia es que en el momento determinado por Él mismo, la iglesia sea glorificada. Que la iglesia llegue el momento de ser presentada delante de Él. Y vamos a leer en un momento una descripción. ¡Oh, qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo! Mira el versículo 27, una vez más. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. La iglesia será gloriosa porque Cristo mismo la presentará. Este verbo de presentársela que leemos en el versículo transmite la idea de poner algo delante de nosotros con honor, con propósito. Ese presentársela es, tráiganle acá delante de mí porque es honroso. Es esta escena de Cristo como esposo y la iglesia como esposa. Es como el momento de la boda. Lo que indica es que llegará el momento en que Cristo tomará a esa novia, la tendrá delante, como este acto divino, honroso. La iglesia no se glorifica a sí misma. Saben, la iglesia no puede hacer nada para glorificarse a sí misma. Es todo una obra del Señor. Es Él quien glorifica a la iglesia. Es Él quien redimió a la iglesia. Y es Él quien espera el momento de presentarla perfecta ante sí en la eternidad. Todo es un acto divino. El libro de Apocalipsis, capítulo 19. Si pueden ir ahí, hermanos, van a disfrutar estas palabras hermosas. Apocalipsis está ahí por... ya, tampoco, ¿verdad? Búsquelo por la pasta. Mire, Apocalipsis capítulo 19. Obviamente está hablando de un evento futuro.
Juan acá está teniendo esta visión de lo que sucederá al final. Y entonces vean estas palabras. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¡Wow! ¡Qué descripción! ¿Se imaginan ese ruido? Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Cuando Él escogió, cuando Cristo amó a la iglesia era esta escena de la rotita, sucia, maloliente, infiel, adúltera, que podía ir pasando por ahí. Pero Cristo amó a esa iglesia, la santificó a esa iglesia durante todo este proceso, mientras recibimos la palabra y somos animados por la palabra. Él está santificando la iglesia y llegará el día en que esto se cumplirá. La iglesia estará delante de Él, pero ya no rotita, ya no maloliente. Ahora dice acá que estará como su esposa se ha preparado. Y miren el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista, ¿cómo? De lino. No, por favor. ¿Cómo dicen fino? No, fino se dice fino. Por favor. Dice que se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Esa iglesia por la que nadie daba nada, Él la amó. Y nadie daba nada por algo, no valía nada. Pero en el proceso de amarla, la tomó y la santificó. Y sigue ese proceso hasta el día en que nos tenga por completo y nos presente justo como está diciéndolo acá. Esa iglesia vestida de lino fino, lino resplandeciente. La glorificación será el cumplimiento de todas las promesas de Dios. La iglesia estará con Cristo y entonces será perfecta, será completamente santa. El versículo dice: a fin de presentar como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Volviendo a Efesios. Claro, eso no es lo que se ve ahora, ¿verdad? Que la iglesia sea gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, eso no es lo que se ve ahora. Está en el proceso de la santificación, ahora no es lo que estamos viendo. Pero Él sabe perfectamente hacia dónde lleva a su iglesia. Él sabe perfectamente el propósito que tiene con esta reunión que nosotros tenemos acá. Él sabe perfectamente qué es lo que está logrando a través de la palabra que es expuesta a nuestras vidas y de cómo Él está lavándonos constantemente en el cuidado y en el amor de su verdad y de su espíritu y de su palabra. Él está haciendo su obra, Él está cumpliendo su propósito perfectamente. Cuando aquí dice que es gloriosa, se refiere a que es radiante. Está trabajando para presentarla radiante, majestuosa, llena de esplendor, sin mancha. Se refiere a que no tenga ninguna impureza moral. Y sin arruga, no sean ilusiones, no es eso. Sin arruga. No está hablando de eso que nos preocupa. Está hablando sin ninguna corrupción, porque yo estoy leyendo y dice sin mancha, sin arruga, ya todos, amén, amén. Pero no habla de esta arruga.
Está hablando de cómo nos presentará y hablando de una apariencia perfecta, de una apariencia sin defecto ni ningún tipo de corrupción. Esto es la obra que Él está trazando. Ahora mismo, claro, la iglesia tiene imperfecciones. Ahora mismo, claro que nos enfrentamos y tropezamos con muchas imperfecciones. Ahora mismo la iglesia tiene muchas fallas. Seguramente habrá pecado en medio de la iglesia. Pero la promesa de Cristo al adoptar, al tomar a la iglesia para sí mismo, al amarla y luego santificarla, es que un día la presentará perfecta, en una perfección absoluta delante de Él, para gozar con Él por toda la eternidad. Filipenses 3, este versículo a mí tanto me encanta. Dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esa es la obra que Él hará. Así es como Él lo completará. Él presentará a la iglesia de manera que sea santa y sin mancha. El énfasis en el original ante esa frase de santa y sin mancha, básicamente es una manera de expresar que es una transformación definitiva. Es una obra completada, lo que Dios hará con la iglesia. Ahora, quise ir rápido en la introducción del sermón para ahora predicarles el sermón. Y lo logramos. El texto que acabamos de leer nos muestra tres verdades eternas de cómo Cristo ve la iglesia. Y he querido mostrarles esto para entonces, ahora, concluir mi sermón animándoles a responder apropiadamente a la iglesia de la cual Él nos ha hecho parte. Si Dios ama la iglesia, si Dios está santificando la iglesia y si Dios glorificará la iglesia, esto muestra que la iglesia es sumamente importante para Dios. Y quizá la iglesia no es tanto lo que hemos pensado muchas veces, y ya tendremos tiempo para hablar de eso por las próximas semanas. Ahora, más bien, yo quisiera que todos nosotros podamos centrar nuestro corazón y nuestra mente en cómo responder ante la iglesia que Dios ama, santifica y glorificará. ¿Cómo deberíamos responder nosotros ante esta obra de Dios? Y quiero sugerirles hoy 3 acciones inicialmente. Quiero sugerirles 3 acciones. Estas 3 acciones, número 1, ama a la iglesia como Cristo la ama. El versículo decía que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo amó a la iglesia de semejante manera, ¿por qué nosotros deberíamos amar menos la iglesia? ¿Por qué deberíamos nosotros amar la iglesia? Bueno, déjeme decirle por qué. Número 1, porque Cristo se entregó por ella. ¿Acaso no deberíamos de estar nosotros amando lo que Cristo ama? Si la iglesia es preciosa para Dios, bueno, deberíamos de ir considerando que la iglesia también sea el lugar más hermoso para nosotros. Porque en este lugar, al ser parte de la iglesia, es lo que quiero decir, nosotros somos movidos a ser santificados y a encaminar hacia nuestra glorificación. Y yo entiendo que, bueno, nosotros no somos Dios y nosotros sí notamos las imperfecciones y a veces molestan las imperfecciones. ¿Cuántos han conocido aquí en la iglesia algún hermano que sea imperfecto? Nadie lo toque, pues, porque no es tampoco el caso, pero la iglesia no es perfecta. Los hermanos que nos rodean acá no son perfectos, ninguno lo será. Los que predican, los que cantan, los que dirigen, los que sirven con los niños, no somos perfectos. Encontraremos suficientes imperfecciones como para poder descartar a todo mundo si se tratara de eso. Pero quiero que sepan algo, familia. Esto alrededor nuestro es el pueblo de Dios. Estos alrededor nuestro son el pueblo escogido de Dios.
Son la iglesia que el Señor escogió, amó, santifica y glorificará. Nosotros deberíamos responder amando a la iglesia. Al amar la iglesia mostramos que somos discípulos de Cristo. Y quizá decir amar la iglesia, bueno, suena como, está bien, la voy a amar. Pero pensemos en algo más práctico. ¿Cómo amar en la práctica a la iglesia? ¿Cómo podríamos amar en la práctica a la iglesia? Y creo que podrían surgir muchas ideas si todos comenzamos a participar ahora. Pero déjeme plantearle algunas ideas. ¿Cómo podemos amar la iglesia? Número 1, con compromiso. Amamos la iglesia al comprometernos con ella, pero cuando digo comprometernos con la iglesia, estoy pensando en el propósito eterno de Dios. ¿Saben para qué Dios tiene la iglesia? Precisamente para atrapar a las personas a las que ama, unirlas acá, ponerlas entre nosotros, como todos nosotros hemos llegado acá. Y una vez estamos aquí adentro, comienza su proceso de santificación. Y aquí, en la medida en que nos revolvemos unos con otros, mientras estamos allá afuera peleándonos por el tamal, y no, ese es mío, no, que es mío, el café, deja mi café. En la medida en que estamos aquí perfeccionándonos todos, el Señor nos va santificando y nos va preparando para ser el discípulo que Él quiere que seamos. Pero a la larga, en total, la iglesia que Él se ha propuesto hacer. ¿Cómo amamos la iglesia? Comprometidos con ella. Me refiero a asistir, me refiero a participar, me refiero a tener una parte activa en el cuerpo de Cristo. Es lindo venir a la iglesia, sentarnos en la iglesia y ser atendidos en la iglesia. Y si usted quiere seguir viniendo cada vez y ser atendido por nosotros, estaremos felices de servirles. Pero el proceso natural dentro de la iglesia es que usted luego se convierta en otro que está recibiendo a otros que vienen. Y que todos estemos acá sirviéndonos unos a otros y atendiendo al que va llegando y cuidando del que va llegando. ¿Cómo amamos la iglesia? Con compromiso. ¿Cómo amamos la iglesia? Bueno, creo que tengo que decir esto. Con paciencia. Porque verdad que a veces hace falta paciencia para aguantarnos. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que sobrellevar unos las debilidades de los otros. Esto es lo que la Biblia nos manda hacer. Tengo que aprender a ver a mis hermanos, no como este que viene aquí, esta hermana o este hermanito. No, tengo que aprender a ver a cada uno de mis hermanos en la iglesia como parte de ese proyecto de Dios. Es la iglesia. Dios no ha terminado con él. Ahí es donde encontramos aliento. Cuando sienten que ya no lo aguanto, solo piense, pero es que el Señor todavía no ha terminado con él. Aguántenlo un poquito, el Señor sigue trabajando en su vida. Necesitamos paciencia. ¿Cómo amar la iglesia? Con servicio. ¿Cómo podemos amar la iglesia? Sirviendo a otros. No solo recibiendo, sino contribuyendo con amor, dando de nuestra vida, dando de nuestro tiempo, dando de nuestros dones, dando de nuestro servicio. Quizá una mejor palabra sería incomodándonos un poco. Es que para servir hay que incomodarse un poco. Hay que venir un poquito más temprano. Hay que venir a jalar un poquito de silla y quizá limpiar un poquito. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder? Dije, número 1, amando a la iglesia como Cristo lo ama. Pero número 2, voy para una más fácil para que los que digan, es que eso de amar, no. Ok, le voy a poner una más fácil. ¿Cómo podemos responder nosotros a Dios en cuanto a cómo ve la iglesia? Orando por la iglesia. Orando por la iglesia y el propósito de ella. Quizá ustedes no siempre somos conscientes de esto, pero normalmente para cada reunión, cada culto que se celebra,
Pareciera que se trata de venir el domingo, abrir las puertas, encender el aire, acomodar las sillas, limpiar todo y que canten unos hermanos y que pase otro y predique, y eso se trató el culto. Bueno, lo que casi nunca podemos observar es la cantidad de desafíos espirituales que hay para que esto corra, para que esto funcione. Quizá no tenemos conciencia de la cantidad de lucha de los que van a dirigir la música, de los que van a predicar, de los que están preparando las actividades y las lecciones con los niños. Quizás no podemos tener idea de todos los desafíos que espiritualmente se presentan cada vez. Y por eso la iglesia necesita orar.